Había una vez un joven rey que recibió una oportunidad que ningún hombre había tenido jamás. No pidió oro, no pidió fama, no pidió la derrota de sus enemigos, pidió algo que parecía débil a los ojos del mundo, pero que en realidad lo convertiría en el hombre más poderoso de su tiempo: sabiduría. La historia de Salomón comienza en un contraste impresionante. Israel, un reino cansado de guerras, por fin vivía un respiro de paz después de los días de David. Sin embargo, la paz nunca está segura. Siempre hay sombras que amenazan con volver. Entre hermanos ambiciosos que conspiraban por el trono, Salomón, el hijo menos esperado, fue señalado por Dios para reinar. Era joven, inexperto y muchos dudaban de él. ¿Cómo un muchacho sin batallas en su espalda podría gobernar un pueblo tan grande? Y fue entonces cuando ocurrió algo que marcó la diferencia. Una noche, en sueños, Dios mismo se le aparece y le dice: «Pide lo que quieras y te lo daré». Imagine ese momento. Cualquier rey habría pedido ejércitos invencibles, riquezas inagotables o la destrucción de sus enemigos. Pero Salomón respondió de forma distinta, con palabras que cambiarían para siempre su destino y el de todo Israel. El reino de Israel estaba en un momento de tensión. El gran rey David, aquel que derrotó a Goliat y unificó las tribus, había llegado al final de su vida. Los pasillos del palacio estaban llenos de rumores, intrigas y conspiraciones. Cada hijo de David deseaba ocupar el trono y las disputas internas amenazaban con desatar una nueva guerra civil. Entre todos ellos había un joven llamado Salomón. No era el más fuerte ni el más experimentado. No tenía cicatrices de batalla como sus hermanos, ni la ambición ardiente de los que soñaban con el poder. Para muchos, parecía el menos preparado. Algunos lo veían como un muchacho tímido, criado en los lujos del palacio, sin la dureza necesaria para sostener una corona. Pero lo que nadie imaginaba es que sobre él descansaba una elección divina. David, guiado por la voz de Dios, ya había señalado a Salomón como su sucesor. Esa decisión provocó rabia en los demás príncipes. Uno de sus hermanos, Adonías, incluso se levantó contra él, proclamándose rey en secreto, organizando fiestas y ganándose a líderes importantes. Parecía que Salomón nunca tendría la oportunidad de sentarse en el trono. Sin embargo, en medio del caos, la providencia se abrió camino. Betsabé, su madre y el profeta Natán intervinieron, recordándole a David la promesa hecha por Dios. Entonces el anciano rey, frágil y cansado, dio la orden que cambiaría la historia. Salomón será el rey de Israel. La escena fue épica. Salomón fue llevado sobre la mula real de David, acompañado por trompetas y cantos del pueblo. El sonido retumbaba por las calles de Jerusalén. ¡Viva el rey Salomón! Los enemigos quedaron desconcertados y el joven inesperado fue coronado en medio del clamor de una nación. Aquel día Israel presenció algo extraordinario. No fue la fuerza, ni la estrategia política, ni las alianzas humanas lo que decidió el futuro. Fue la elección de Dios. Y así el joven que muchos consideraban débil comenzó su camino hacia convertirse en el rey más sabio de todos los tiempos. La noche había caído sobre Israel. El palacio estaba en silencio y el joven rey Salomón, aún inseguro de su nuevo papel, buscó un lugar para encontrarse con Dios. Viajó hasta Gabaón, donde estaba el altar principal, y ofreció sacrificios como un acto de entrega y humildad. No llevaba consigo planes de grandeza ni exigencias de poder, solo un corazón cargado de preguntas. Aquella noche, mientras dormía, sucedió lo inesperado. El cielo se abrió en un sueño tan real que parecía más verdadero que la vida misma. La voz de Dios resonó con fuerza y ternura al mismo tiempo. Pide lo que quieras y yo te lo daré. Detente un momento e imagina esa escena. Un joven rey recién coronado con un pueblo entero mirándolo con expectativa. Podría haber pedido riquezas para llenar sus tesoros. Podría haber pedido ejércitos invencibles para aplastar a sus enemigos. Podría haber pedido una vida larga y sin preocupaciones. Nadie lo habría juzgado. Pero Salomón hizo algo diferente. Con los ojos del corazón abiertos, respondió: Señor, me has puesto como rey en lugar de mi padre David y yo soy apenas un muchacho. No sé cómo gobernar. Dame sabiduría para dirigir a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Ese momento fue como un rayo que atravesó la eternidad.
El joven no pidió para sí, pidió para servir mejor. Y el cielo sonrió ante su respuesta. Dios le dijo: ya que no pediste riquezas, ni victoria, ni una vida larga, sino sabiduría, te concedo lo que pediste y además te daré lo que no pediste, riquezas, honor y gloria, como ningún rey antes de ti. Al despertar, Salomón comprendió que su vida ya no sería la misma. Había recibido un don celestial que cambiaría para siempre la historia de Israel. El joven inseguro ahora cargaba con un tesoro invisible, la sabiduría que venía directamente del corazón de Dios. Y todo esto había comenzado con un sueño. La fama de Salomón comenzó a extenderse rápidamente, pero no por ejércitos conquistados ni por tesoros acumulados. Fue por un juicio tan extraño y tan difícil que nadie en Jerusalén olvidaría jamás. Un día dos mujeres llegaron al palacio. Eran simples prostitutas, sin poder, sin influencia, invisibles para muchos. Pero Salomón no las ignoró porque en su corazón sabía que toda vida tenía valor delante de Dios. Ambas mujeres reclamaban lo mismo, un bebé. Cada una decía que era suyo. No había testigos, no había pruebas, no había forma humana de decidir. El niño lloraba, las mujeres gritaban y la tensión llenaba la sala del juicio. Los consejeros del rey estaban desconcertados. ¿Cómo resolver algo así sin provocar injusticia? Entonces Salomón hizo algo inesperado. Su voz cortó el aire con una orden que heló la sangre de todos los presentes. Traigan una espada. Dividan al niño en dos y den la mitad a cada mujer. Un murmullo recorrió la sala. ¿Estaba hablando en serio? ¿Cómo podía un rey conocido por su sabiduría proponer semejante cosa? Pero detrás de esas palabras había un plan. Salomón no buscaba sangre, buscaba verdad. Y en ese instante la verdad salió a la luz. Una de las mujeres gritó desesperada: «No, mi señor, no maten al niño. Entrégueselo a ella, pero que viva». La otra con frialdad dijo: «Que no sea mío ni tuyo. Divídanlo». El silencio se hizo eterno. Y Salomón con calma pronunció la sentencia que pasaría a la historia. Entréguenle el niño a la primera mujer. Ella es su verdadera madre. El pueblo entero quedó asombrado. No solo había salvado una vida, había revelado la sabiduría que Dios le había concedido. Desde ese día, Israel comprendió que el joven rey no gobernaba con fuerza humana, sino con discernimiento celestial. El juicio del bebé no fue solo un caso resuelto, fue la confirmación de que el hombre más sabio había comenzado a escribir su legado. El corazón de Salomón ardía con un sueño que no era suyo, sino heredado de su padre David: construir una casa para el Dios de Israel. David lo había deseado con todas sus fuerzas, pero Dios le dijo que no sería él, sino su hijo, quien levantaría el templo donde habitaría su nombre. Y así llegó el momento. Salomón, con la sabiduría que Dios le había dado, reunió arquitectos, obreros, artesanos y recursos de todas partes. Cedros del Líbano, piedras preciosas, oro y bronce, fueron traídos en cantidades que deslumbraban. No era una obra común, era la construcción más majestuosa que Israel había visto. Durante 7 años, el pueblo trabajó sin descanso. Las montañas retumbaban con el sonido de las canteras. Los barcos llegaban cargados de madera y los artesanos tallaban con precisión cada detalle. Lo sorprendente era que dentro del templo no se escuchaba el ruido de martillos ni herramientas. Las piedras eran preparadas antes para que el lugar permaneciera en reverente silencio. Cuando por fin el edificio estuvo terminado, Jerusalén entera se detuvo para presenciarlo. El templo resplandecía con oro puro, columnas imponentes y un diseño que reflejaba el cielo mismo en la tierra. Las puertas se abrieron y el arca del pacto fue llevada a su lugar entre cánticos y trompetas. En ese instante ocurrió algo sobrecogedor. Una nube densa descendió y llenó el templo. Era la gloria de Dios, tan poderosa que los sacerdotes no podían permanecer de pie. El pueblo cayó de rodillas temblando y adorando, porque entendían que el Altísimo había aceptado aquella morada. El templo de Salomón no fue solo un edificio, fue el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. El joven rey, que parecía débil, había logrado lo imposible: levantar una casa para el Creador del universo. Y con cada piedra, con cada ornamento, con cada rincón de aquel lugar sagrado, Israel veía confirmada una verdad eterna. Cuando Dios da sabiduría,
nada es imposible. La fama de Salomón se extendía más allá de las fronteras de Israel. Sus proverbios, su riqueza y la grandeza del templo eran comentados en palacios lejanos. Y fue entonces cuando una mujer extraordinaria decidió comprobar por sí misma si lo que escuchaba era verdad. La reina de Sabá, con una caravana impresionante, cargada de especias, oro y piedras preciosas, cruzó desiertos y montañas hasta llegar a Jerusalén. Su llegada fue un espectáculo. Multitudes la observaban, curiosas por ver a la soberana que desafiaba al rey más sabio con preguntas que nadie podía responder. La reina de Sabá no venía a adular, sino a ponerlo a prueba. Frente a todos, lanzó enigmas y preguntas profundas, esperando ver vacilar al joven rey. Pero Salomón respondió a cada una con calma, claridad y una luz que parecía venir de lo alto. Cada respuesta dejaba sin palabras a la reina y sorprendía a sus consejeros. No solo vio sabiduría en sus palabras, también en la organización de su reino, en la abundancia de su mesa, en la justicia de sus juicios y en la adoración a Dios que impregnaba cada rincón del palacio. Al final, la reina confesó con asombro: lo que escuché en mi tierra no era ni la mitad de lo que veo hoy. Tu sabiduría y tu prosperidad superan toda fama. Bendito sea el Señor tu Dios, que se agradó en ti y te puso sobre Israel. Aquel encuentro selló la gloria de Salomón ante las naciones. Su sabiduría no era solo un rumor, era una realidad palpable. Y la reina de Sabá se marchó con regalos, pero sobre todo con una certeza. Había visto con sus propios ojos al rey más sabio de todos los tiempos. Bajo el reinado de Salomón, Israel alcanzó un esplendor nunca antes visto. La nación que había vagado por el desierto ahora brillaba como una joya en medio de las naciones. Jerusalén se convirtió en el corazón del mundo antiguo. Las caravanas llegaban cargadas de tesoros. Los mercados rebosaban de especias, telas finas y metales preciosos. La plata era tan abundante que casi no tenía valor y el oro decoraba palacios, tronos y utensilios. Pero la verdadera riqueza no estaba solo en los tesoros, sino en la paz. Durante años no hubo guerras. Los israelitas podían cultivar la tierra sin temor. Los niños jugaban en las calles y las familias vivían en seguridad. Era un tiempo de prosperidad que muchos creyeron eterno. La sabiduría de Salomón también se multiplicaba en escritos y proverbios. Miles acudían a escucharlo hablar de justicia, de la creación, de la vida misma. Sus palabras eran más valiosas que cualquier tesoro. Reyes, comerciantes y sabios de todas partes venían a Jerusalén para sentarse a sus pies. El trono de marfil, recubierto de oro donde se sentaba, era símbolo de poder, pero también de un don divino. Israel, una nación pequeña comparada con imperios gigantes, se convirtió en faro de grandeza. Todo gracias a un rey que un día había pedido no riquezas ni venganza, sino sabiduría. Pero en lo alto de la montaña más brillante siempre se esconde la sombra. Y aunque Israel disfrutaba de su gloria incomparable, el corazón de Salomón comenzaba a tambalear. La gloria de Salomón parecía no tener límites, riquezas, fama, respeto de los pueblos, todo lo tenía. Pero el mayor enemigo de un hombre no siempre viene de afuera, sino de adentro. Y poco a poco el corazón del rey comenzó a dividirse. En su afán por mantener alianzas políticas, Salomón tomó esposas de muchas naciones. Eran princesas extranjeras que traían consigo sus costumbres, su cultura y también sus dioses. Al principio quizás parecía un detalle menor, un altar aquí, un rito allá. Pero con el tiempo lo que era tolerado se convirtió en costumbre y lo que era costumbre se volvió adoración. El mismo rey que había construido un templo para el Señor, ahora levantaba altares para otros dioses en las colinas de Jerusalén. Mientras el pueblo miraba con asombro el resplandor del oro, no percibía que algo más precioso se estaba perdiendo: la fidelidad del corazón. La sabiduría que lo había elevado comenzó a nublarse. La voz clara de Dios parecía más lejana entre el ruido de tantos ídolos. Y así la fortaleza de Israel empezó a agrietarse desde lo más profundo. Salomón, el rey más sabio, el hombre que había pedido discernimiento para gobernar, estaba siendo vencido por la tentación más antigua: apartar sus ojos de Dios. La historia nos recuerda que no importa cuán alto lleguemos ni cuánta gloria logremos, si el corazón se divide, todo puede derrumbarse. Y en ese punto, el destino de Israel empezó a cambiar.
La voz de Dios que una vez había guiado a Salomón con claridad, ahora se levantó como un trueno de advertencia. El rey había levantado altares a los dioses de sus esposas, sacrificando su fidelidad en nombre de alianzas humanas. Y entonces el Señor le habló con firmeza: ya que tu corazón se ha apartado de mí y has seguido a otros dioses, romperé el reino de tus manos y lo daré a tu siervo. Las palabras eran duras, como un golpe que partía la gloria en pedazos. El rey más sabio escuchaba el juicio del Dios que lo había exaltado, pero incluso la sentencia había un rayo de misericordia. El Señor no lo haría en sus días por amor a David, su padre. La ruptura vendría después en los días de su hijo. Salomón entendió que su desobediencia no era un asunto privado. Sus decisiones no solo afectaban su vida, sino el futuro de toda una nación. El reino que había alcanzado grandeza incomparable comenzaba a temblar sobre cimientos quebrantados. Los enemigos que antes temían a Israel empezaron a levantarse con audacia. Hadad, Rezón, Jeroboam. Nombres que hasta entonces eran irrelevantes. Ahora surgían como sombras enviadas para sacudir la comodidad del trono. Dios estaba recordando al rey que ningún oro, ninguna alianza y ninguna fama podían sostener un corazón dividido. La advertencia fue clara. La verdadera fuerza de Israel no estaba en su ejército, ni en sus tesoros, ni siquiera en la sabiduría de su rey. Estaba en la fidelidad a Dios. Salomón había probado la gloria más alta, pero también el dolor de alejarse del Señor. Y la historia nos deja un eco solemne. Quien descuida la voz de Dios termina cosechando ruinas, aunque un día haya vivido rodeado de gloria. El rey más sabio había recibido la advertencia más grave. Pero, ¿escucharía en lo profundo de su corazón o seguiría perdiéndose entre los ídolos que él mismo había levantado? La luz que un día iluminó a Israel comenzó a apagarse lentamente. Las calles de Jerusalén seguían llenas de oro y esplendor, pero detrás de esa fachada se escondía una verdad incómoda. El reino estaba resquebrajándose. Los enemigos que antes temían al nombre de Salomón, ahora se levantaban con valentía. Hadad, príncipe de Edom, volvió con odio en su corazón. Rezón desde Damasco fortalecía sus tropas y Jeroboam, un siervo que había servido al mismo rey, se alzó en rebelión. El esplendor de Israel ya no era un muro de protección. La desobediencia había abierto grietas y por ellas entraba la oscuridad. El pueblo comenzaba a murmurar. Algunos recordaban los días de David, cuando el rey cantaba salmos y guiaba con un corazón apasionado por Dios. Ahora veían a Salomón distraído, dividido, rodeado de altares paganos. La fe que antes los unía se debilitaba y el miedo se hacía presente. En el palacio, el rey más sabio sentía el peso de sus propias decisiones. La gloria que había conquistado con sabiduría se deslizaba entre sus dedos. Como un atardecer que lentamente se convierte en noche. Su reinado pasaba de la grandeza a la decadencia. La sombra no solo caía sobre su vida personal, sino sobre toda la nación. La promesa de un reino eterno parecía tambalear y lo que alguna vez fue motivo de admiración en el mundo se estaba transformando en una advertencia. El hombre que había pedido sabiduría, había olvidado la fuente de esa sabiduría. Y cuando el corazón se aparta de Dios, incluso el trono más sólido puede convertirse en arena. El ocaso de Salomón estaba llegando y con el comienzo de una fractura que marcaría para siempre la historia de Israel. La vida de Salomón fue como una montaña. Empezó desde lo más bajo, alcanzó la cima más brillante y luego descendió hacia un valle de sombras. El rey que pidió sabiduría, el hombre que construyó el templo, el gobernante que hizo de Israel una nación respetada en todo el mundo, terminó sus días con un corazón cansado, consciente de que había perdido lo más importante, la fidelidad al Dios que le había dado todo. En sus últimos años, Salomón escribió palabras que aún resuenan con fuerza: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Oro, poder, placeres, alianzas, todo lo que parecía tan grande se desmoronaba como polvo entre sus manos. Había probado la gloria del mundo y comprendió que nada de eso podía llenar el vacío del alma. Su historia es una advertencia y al mismo tiempo una enseñanza eterna. La verdadera sabiduría no se encuentra en libros, ni en estrategias, ni en riquezas. La verdadera sabiduría está en temer a Dios, obedecerle y reconocer que sin él nada tiene sentido. Salomón nos recuerda que un corazón dividido puede arruinar incluso el más brillante de los destinos,
pero también nos deja esperanza. Aunque un hombre caiga, las palabras inspiradas por Dios que escribió siguen guiando a generaciones. Sus proverbios, sus cánticos y su reflexión final en Eclesiastés son un faro que todavía hoy nos advierte y nos ilumina. El rey más sabio de todos los tiempos terminó confesando que todo en esta vida es pasajero, excepto la relación con Dios. Esa es la lección eterna, buscar al Señor por encima de todo.